Bien, estimados estudiantes, ya nosotros en un video anterior hemos visto cómo podemos generar esta base de datos, ya sea para una variable cuantitativa o una variable cualitativa, ¿no? Tenemos aquí dos variables cualitativas y una cuantitativa. Hay que entender, si bien es cierto que esta variable gasto, que es una variable cuantitativa, según su naturaleza, es una variable cuantitativa continua, ¿de acuerdo? Muy bien. Bueno, si bien es cierto, están solamente valores enteros, pero no necesariamente el gasto me va a dar un valor pues entero. A veces uno gasta, se va a un supermercado y puedes gastar 944,28 soles. ¿No? Digamos que para el ejemplo se está trabajando como una cantidad entera, ¿ya? Pero por su naturaleza es continua, ¿de acuerdo? O por su intervalo o por su escala de medición es una de razón, ¿de acuerdo? Porque el cero implica ausencia de el gasto, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que ya hemos contemplado esto, ahora nos vamos nosotros a la opción transformar. Vamos a transformar y nos vamos en agrupación visual. Hacemos aquí y vamos a generar, bueno, la única variable cuantitativa. Si bien es cierto, aquí van a generar las n variables que hubiesen, sin embargo, como nosotros la única que tenemos de las tres que es cuantitativa, es gasto, ¿no? Entonces generamos al otro lado y le damos continuar, ¿ya? Bueno, por defecto aparece gasto de participantes, ¿no? Entonces vamos a colocar aquí agrupada, ¿ya? Vamos a ponerle aquí agrupada, ¿ya? Vamos a trabajar como datos agrupados. Bien, luego nos vamos aquí a crear puntos de corte. Pero aquí en la opción crear puntos de corte, lo que nos está pidiendo es la primera ubicación del punto de corte, el número de puntos de corte, el número de puntos de corte y la anchura. ¿De acuerdo? La anchura va a representar el ancho de clase. El número de puntos de cortes va a indicarme el número de intervalos que va a tener. Y la primera ubicación del primer punto de corte equivale al menor valor más el ancho de clase. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, con esta información es lo que nosotros necesitamos. Entonces nos vamos aquí y necesitamos obtener estos datos. Pero ya como se ha trabajado esto en clase, acuérdense que yo necesito, en principio, conocer el rango. El rango es la diferencia entre el máximo y mínimo valor que hay en ese grupo de datos. ¿De acuerdo? Y el máximo valor es 1237 y el mínimo valor es 758. Ahora les voy a mostrar dónde me arroja esa información. Entonces el rango que vendría a ser 479, que es una medida de dispersión, ¿no? Muy bien. Entonces, luego, lo que nos interesa conocer ahora es el número de intervalos que va a tener esta base de datos que vamos a trabajar. ¿Y cómo nos genera este número de intervalos? Aplicando la regla de Sturges. ¿Qué me dice Sturges? Me dice que para conocer el número de intervalos, yo debo de utilizar m más o m es igual a 1 más 3,322 por el logaritmo del número de datos, ¿de acuerdo? N es el número de datos. Entonces, como el número de datos es 30, entonces sería 1,3.322 logaritmo de 30. Haciendo los cálculos, eso nos da 5,92 y como es un redondeo matemático, acuérdense que el número de intervalos es por un redondeo matemático. Entonces eso es 6. ¿De acuerdo? Entonces ya sabemos que tiene 6 intervalos. Ahora, esta información es lo que yo necesito. Como te dije hace un momento, eso es lo que me pide el programa. Ahora, yo voy a calcular el ancho de clase de cada intervalo. Entonces, para esto, este ancho de clase se calcula como el rango entre el número de intervalos. El número de intervalos es 6 y el ancho habíamos dicho que era 479, o sea, el rango, ¿no? Y eso nos da un valor de 79,8. Entonces, 79,8, aquí sí es un redondeo al exceso, aquí sí hay que tener cuidado. En la amplitud interválica es un redondeo al exceso. Entonces, 79,8 y como nuestros datos que tenemos son enteros, entonces redondeamos a 80, un redondeo por exceso. ¿De acuerdo? Muy bien, esta información junto al primer corte, y acuérdense que el primer corte, ¿no? El primer corte que viene a ser, bueno, el primer corte viene a ser el mínimo valor
que para nuestro caso era 758, ¿ya? 758. Le debo de sumar el ancho de clase. Como nuestro ancho de clase nos resultó de 480, ¿no? O 80, perdón. Entonces, 758 más 80 nos da 838. Esta información es lo que nos pide el programa. Una vez que ya tenemos calculado, ahora nos vamos a nuestra información. Mira, si nos damos cuenta aquí, el mínimo valor es 758 y el máximo es 1237. De todas maneras, el programa nos da una mano ahí. Crear puntos de corte, y habíamos dicho que la primera ubicación del primer corte era el mínimo valor, ¿no? Más el ancho de clase que era 80, o sea, 758 más 80, habíamos dicho que tenemos como información 838. El número de puntos de corte era 6 intervalos de clase, y la anchura era 80, ¿de acuerdo? Entonces consideramos 80, le damos a aplicar, y donde dice etiqueta, vamos a generar, digamos, como una nueva variable en realidad. ¿Ya? Estamos categorizando, en realidad eso es lo que estamos haciendo. Entonces, colocamos aquí nuestro símbolo, llaves, y colocamos el menor valor. Acuérdense que el menor valor era 758. Entonces, 758, y colocamos el primer punto de corte, que era 838, ¿no? 838. Mira, y cerramos. Ahora, si te das cuenta, para el siguiente voy a utilizar el extremo izquierdo, el extremo derecho, obviamente llaves, 838, y voy a considerar en el extremo derecho el valor que tengo en el lado izquierdo, valor 918. Entonces yo considero ahí 918 y cierro. Entonces eso es lo que voy a hacer en cada uno de ellos, ¿de acuerdo? Eso es lo que vamos a hacer para cada uno de ellos. Entonces, ahora, ya, entonces ahora nos vamos aquí, digamos, tendríamos aquí 918 y 998, ¿no? Muy bien. Tenemos el siguiente, 998 y 1078, el que está a su derecha en realidad. ¿Ya? Entonces, cerramos ahí y continuamos por acá. Abierto a un lado, no se olviden. Acá no lo hice. A ver, abierto por acá. Ya, esto es 1078 y 1158, ¿no? Muy bien, cerramos. El último, 1158 y 1238, que sería el que está cerrando, ¿no? Muy bien. Una vez que he hecho eso, simplemente le damos a aceptar y automáticamente nos dice se ha agrupado una variable, y nos vamos a nuestra vista de variables y se ha generado, mira, esta tabla. Ya se ha generado esta nueva columna que es la variable agrupada. Ahora, una vez que tenemos esta opción, nos vamos a analizar estadísticos descriptivos y nos vamos a frecuencias. Y aquí en frecuencias vamos a generar en el lado izquierdo la variable que nosotros hemos trabajado, ¿no? ¿Cuál era la nueva variable? Agrupada, ¿no? Entonces, esta de aquí, ¿no? Esta acá sería, a ver, agrupada. ¿Listo? Nos vamos para este lado. Ahora nos vamos en gráficos y vamos gráfico de barras, porcentaje, y le damos continuar. ¿De acuerdo? Aceptar, y automáticamente ya nos generó nuestra base de datos, ¿no? Ya nos generó nuestra base de datos. Y por último, digamos, como nuestra variable solamente hacemos en el gráfico, doble clic, otra vez doble clic aquí y 100%. Y con eso aplicar y cerrar, y ya tenemos también nuestro histograma, nuestro gráfico histograma. Muy bien, estamos en un nuevo video para editar nuestra tabla, ¿no? Ya, editar nuestra tabla. No se olviden
Aquí ya tenemos